Ya muchachos, entonces bueno, como les mencionaba, vamos a empezar a trabajar lo que son los scriptlets. Ya en este caso también nosotros vimos lo que eran los servlets. Ya, consulta, ¿hicieron el ejercicio que les había dejado la clase anterior? Era traspasar el ejercicio del triángulo, ¿cierto? Y trabajarlo con los servlets. ¿Sí? ¿Fácil o no? Ya trabajar con servlets si el servlet no representa una mayor dificultad. ¿Ya? En este caso, vamos a crear, por ejemplo, vamos a trabajar ahora con los scriptlets, que era lo que les mencionaba. Que miren, vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Ya? Ojo muchachos, que si ustedes en la pantalla, ¿ya? Ustedes presionan el scroll del mouse y empiezan a mover el scroll mientras lo tienen presionado, pueden hacer zoom en la grabación, ¿ya? Mientras estoy compartiendo la pantalla, le pueden hacer zoom por si acaso necesitan ¿ya? Si acaso hay algo que no se vea, ¿ya? De la misma forma que ustedes le pueden hacer zoom al código acá, ¿ya? ¿Sí? Bueno, de todas formas igual, por si acaso, ¿ya? Ahí está. No sé qué lo tengo acá. No, creo que no está directamente. Ya bueno, ya. Vamos a trabajar entonces, vamos a crear un proyecto nuevo, ¿ya? Dame un segundo que parece que tengo el PC medio culpa de esa esquinita ahí arriba, ¿cierto? ¿Ya? La esquinita ahí arriba, la de actualizaciones. Ya, vamos a crear entonces un proyecto nuevo. Vamos a ver qué tan bien nos va con la actualización. Ya, ahí está. Ya vamos a crear una nueva aplicación de Java, ¿ya? Y a esta le vamos a poner AP31D y vamos a escribir scriptlet. Ya le vamos a poner un 01 ahí para que sea el primer ejemplo. ¿Ya? Y nuevamente trabajando con lo que sería el servidor Glassfish, ¿cierto? Sin ningún framework, ¿ya? Así que vamos a Finish, ¿ya? Tenemos porque se había ejecutado varias veces. Ya. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer acá? ¿Ya? Miren, si se dan cuenta, el scriptlet funciona con este código, pero acá, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es cambiar a JSP. ¿Por qué? Porque si nosotros lo trabajamos en HTML, no, simplemente eso de ahí va a aparecer como un código, ¿ya? Simplemente va a aparecer de esa forma. ¿Ya? Acá vamos a deshabilitar el checking de los errores, ¿sí? Entonces, miren, si se fijan, ¿ya? Acá simplemente va a aparecer como texto, ya no va a servir como un código en específico, ¿ya? Si nosotros acá cambiamos nuestro index, ya le damos propiedades, tenemos que cerrar acá, simplemente tenemos que cerrar este HTML, ya le vamos a dar propiedades y lo cambiamos de HTML a lo que es JSP, acá en la extensión, ¿ya? Se van a dar cuenta que el archivo va a cambiar, ¿ya? Ahora, si trabajamos en este JSP, nosotros vamos a poder trabajar lo que son los scriptlets, ¿ya? Y el scriptlet va a funcionar de esta forma, miren. Vamos a trabajar, vamos a quitar este contenido de acá, ¿ya? Y nosotros acá vamos a poder insertar un código. Si se dan cuenta, acá nos aparece ya la forma de inserción de código de un scriptlet, ¿ya? Incluso si nosotros trabajamos y tratamos de ejecutar el scriptlet, por ejemplo, con algún error de sintaxis, no nos va a ejecutar, ¿ya? Sí, entonces la idea de esto es poder trabajar los diferentes scriptlets que necesitemos y también, bueno, vamos a aprovechar de ver cómo trabajar también algunos otros elementos, como por ejemplo el checkbox, ¿ya? Aprovechando un poco el impulso, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el scriptlet? El scriptlet acá nos va a servir para generar código incrustado en HTML, ya que más que nada este código es como para empezar a recibir información o como para empezar a trabajar información de forma local, sin necesidad del servlet. ¿Ya? El scriptlet es complementario al servlet, ¿ya? No es un reemplazo.
¿Ya? De hecho, la idea es utilizar el scriptlet solamente cuando sea necesario. ¿Ya? Pero ahora, a modo de ejemplo, por ejemplo, vamos a trabajar un formulario. ¿Ya? Y no le vamos a agregar el scriptlet directamente al formulario, sino que en este caso vamos a trabajar, por ejemplo, con un input checkbox. ¿Ya? ¿Cuál era el checkbox? ¿Les había mencionado en algún momento? ¿Cuál es la diferencia entre el checkbox y el radio button? Claro, nos servía como para confirmar, ¿cierto? ¿Ya? ¿Para qué más nos servía? En el checkbox se permite seleccionar más de una opción, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a trabajar acá diferentes opciones. ¿Ya? ¿Sí? En este caso le vamos a poner solamente OP. ¿Ya? Ahora recuerden, la lógica del checkbox es exactamente la misma lógica del radio button. La diferencia es que se agregan más de uno. ¿Ya? Eso significa que si yo quiero agregar más de uno de la misma opción, todos tienen que llevar el mismo nombre, ¿cierto? Es de la misma forma que el radio button. ¿Ya? La diferencia es que se seleccionan todos y todos se envían a un arreglo. A diferencia entre el checkbox y el radio button. Ya el radio button simplemente envía una de las alternativas. El checkbox convierte todo en un arreglo de alternativas y te envía todas las alternativas que seleccionaste. Ya si hay alguna alternativa que tú no seleccionaste, no la van a enviar al arreglo. ¿Ya? ¿Sí? Mire. Y vamos a agregar acá el input. Value enviar. Vamos a hacer acá también un salto de línea. Ya, ¿cómo vamos a trabajar el scriptlet con esto? ¿Ya? En el scriptlet nosotros vamos a trabajar parte del código dentro de este mismo HTML. ¿Ya? O sea, en este caso dentro de este mismo JSP, ¿cierto? Dentro del código de HTML. ¿Ya? Es ahí donde nosotros vamos a empezar a trabajar el ejercicio. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, la extensión es JSP, exacto. Aquí está. A ver, vamos a ver si es que ahora tenemos acceso a Summit. Sí, me deja. Me incomoda esa actualización de ahí. Ya. Ahí está. Ese es el formato. El index tiene que quedar como JSP. Si no es JSP, no va a funcionar. Ya. Hasta el momento, me avisan si es que se quedaron atrás o algo. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahora? Profe, una consulta. Sí, dime. Ahí solo se puede seleccionar un checkbox, ¿no es cierto? No, con el checkbox tú puedes seleccionarlos todos. Ya, gracias. Ya, con el que no puedes seleccionarlos todos y seleccionas solo uno es con el radio button. ¿Ya? Lo que pasa es que en el checkbox te van a quedar todos en un solo arreglo. Ya, por ejemplo, lo vamos a revisar acá. Ya, miren, para empezar con el string, va con el scriptlet. Ya, lo primero que vamos a hacer es vamos a capturar de la misma forma que capturábamos los valores en el servlet, pero acá necesitamos capturarlos acá en el formulario. ¿Ya? Y como les decía, el scriptlet, o sea, el radio button, o sea, en este caso el checkbox, a diferencia del radio button, en este caso nosotros lo vamos a trabajar con un arreglo, por lo tanto vamos a trabajar acá, en este código, ¿ya? Todo lo que esté de acá, desde acá hasta acá, ¿ya? Es código de Java, ¿ya? Ahora nosotros podemos trabajar diferentes líneas de código, por ejemplo, esto de acá puede ser un solo archivo, si lo voy trabajando, y podría trabajar múltiples líneas de código, ¿ya?
Y entre esas líneas yo también podría estar trabajando lo que sería, no sé, HTML, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es un poco complejo el proceso, ¿ya? No es difícil, pero por ejemplo a veces uno se enreda, ¿ya? Por lo tanto lo vamos a ver con paciencia y de a poco, ¿ya? Lo primero es que nosotros vamos a llamar al scriptlet cuando necesitemos una línea de código en específico, ¿ya? Y si necesitamos que esa línea de código se vaya mostrando en HTML o se vaya mostrando o vaya mostrando, por ejemplo, algún valor en específico en Java, si necesitamos capturar un valor, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, miren, vamos a partir directamente desde acá, ¿ya? Miren, vamos a solicitar la primera línea de código que va a ser para capturar estos valores. ¿Se acuerdan que el submit me envía los valores hacia un formulario en específico? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, acá en el form yo ponía un action y ponía, por ejemplo, el nombre del servlet, servlet cálculo, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasaba si yo dejaba el servlet va el action vacío? ¿Mm? Yo no cacho al menos, profe. Profe, entonces, ¿dejaría de funcionar o la acción simplemente es que no estamos dándole No le estamos dando una ruta. una orden? De Ujú. punto. Ya, si el action queda vacío, porque el action, recuerde, cuando no se tiene destino, el destino es local. ¿Qué quiere decir? Que este mismo formulario es su propio destino, ya que se va a ejecutar todo aquí mismo, ¿ya? Cuando esté vacío va a ser lo mismo que yo ponga en el action index.jspg. Va a ser exactamente eso mismo, porque es este mismo action, ¿ya? El action vacío entonces se ejecuta a sí mismo, ¿ya? Envía todos los datos, todos los del formulario, claro, ¿ya? Todas las órdenes, todos estos valores se enviaban acá mismo, ¿ya? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Ya. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces acá en este scriptlet? ¿Ya? En ese pequeño fragmento de código de ahí que vamos a agregar. Ya, miren, vamos a crear un arreglo que se va a llamar opciones. ¿Ya? Es un arreglo, por lo tanto, va con llaves, ¿cierto? ¿Ya? Nosotros, ojo que ahí también se tienen que ir agregando los puntos y comas, ¿cierto? Porque recuerden que es código Java lo que estoy insertando. ¿Ya? Pero ahora, ¿cómo obtengo los valores de acá de las opciones? ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo hacer en el servlet? En Java, mejor dicho, digamos el tiro inmediatamente el JSP. ¿Ya? En Java, cómo capturar las variables? ¿Se acuerdan cómo era? Por ejemplo, yo tenía acá el input time en text, y tenía acá no, scanner, le pone, scanner. Ya. ¿Recuerdan cómo capturar la variable? Por ejemplo, yo tenía acá, antes de hacer el tema del string acá, solamente para mostrar cómo capturar el nombre. ¿Ya? ¿Se acuerdan que era un string, nombre? Yo ponía un request.getParameter, ¿cierto? ¿Y getParameter qué capturaba acá? No. Ya. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cierto? Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Ya? Con eso yo capturaba esto, ¿cierto? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Ya. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo quiero capturar, por ejemplo, cuando trabajaba con los radio button, ¿cierto? Por ejemplo, tenía acá input type radio ID.
Y después tenía esto. ¿Cómo lo capturaba? ¿Cómo capturaba, por ejemplo, el segundo? ¿Cómo capturaba el radio button? ¿Cómo capturar el radio button? Mientras menos participación haya, muchachos, más difícil les voy a poner la prueba. Aviso. Ya. ¿Cómo capturar un radio button entonces? Ya. Pero también utilizaba un getParameter. Bien. Ya. Entonces seguía con lo mismo. Ya el radio button. Ya. También es un. También se captura como un string. Ya. En este caso tendría que ser R1. Ya. Y si se dan cuenta, como tenemos acá el mismo nombre, ¿cierto? Va a seguir siendo el. Va a seguir capturando este valor, ¿ya? Dependiendo de lo que yo haya seleccionado, ¿ya? Sí, esa es la forma de capturar, pero yo quiero capturar en realidad ahora acá. Esto es lo que me interesa, capturar los checkbox, ¿ya? ¿Qué va a pasar con el checkbox? ¿Ya? El checkbox es un poco distinto, ¿por qué? Porque yo no lo estoy capturando uno por uno, ¿ya? El checkbox yo estoy capturando un arreglo, aunque el arreglo tenga una sola opción seleccionada, ¿ya? Tengo que capturar el arreglo completo y después tengo que obtener los valores desde adentro del arreglo. ¿Ya? Es por eso también que me interesaba bastante que ustedes tuvieran harto concepto, por ejemplo, de lo que son los arreglos o los listados en Java. ¿Ya? ¿Ustedes recuerdan cómo trabajan los arreglos en Java? Mm, No sé, algo me acuerdo yo, profe, pero no era mi fuerte. Ya, no era mi fuerte. Diablos. Ya, ok. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer acá va a ser trabajar. Vamos a capturar los valores que están seleccionados acá. ¿Ya? Ya. Ok, primero vamos a ver el concepto del arreglo y después lo vamos a trabajar acá. Y ahí después les voy a dar algunos trabajos en arreglo. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, si yo declaro de esta forma un tipo de datos, ¿ya? Al declararlo de esa forma significa que yo estoy generando un arreglo. ¿Qué es un arreglo? Un arreglo es una cantidad de, pues son unos espacios reservados de memoria para cierta cantidad de elementos del mismo tipo, ¿ya? ¿Sí? Esto es lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, un arreglo se vería, o sea, no se vería, pero en términos lógicos, ¿ya? Un arreglo se vería, por ejemplo, como Es como un una casillero. matriz, ¿o no? ¿Ah? Como una La matriz. ya, la matriz es un arreglo bidimensional. ¿Ya? Por ejemplo, esto de acá es un arreglo, pero la matriz es esa. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Vamos a dejar acá un. Sí, está súper lento el equipo acá. ¿Ya? Pero la matriz es esa de ahí, ¿ya? Ya, miren, lo que abre el Excel vamos a. Si es que abre Excel, vamos a trabajar un poco de lo que son los arreglos. ¿Ya? O sea, vamos a visualizar un poco lo que son los arreglos y las matrices. ¿Ya? ¿Sí? Vamos a ver si. ¿Qué le sucede a esto? Ahí vamos a dejar abriendo un Excel mientras tanto. ¿Ya? Bueno, lo vamos a declarar de esa forma. Y por ejemplo, acá le vamos a poner opciones. ¿Ya? Que ese va a ser el nombre del arreglo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de ese arreglo yo voy a ir guardando, ¿ya? Una cantidad de valores que vayan llegando. ¿Ya? Por ejemplo, listo, acá tenemos el Excel. Ya, miren, por ejemplo, si yo tengo acá mi arreglo de opciones, ¿ya? Significa que acá yo voy a tener diferentes valores. ¿De qué tipo tengo, de qué valor tengo declarado mi,
mi arreglo, ¿ya? En este caso yo tengo el arreglo declarado como string, ¿cierto? Eso significa que yo aquí voy a tener diferentes valores en comillas. Por ejemplo, voy a tener acá mi opción 1, ¿ya? Opción 1, ¿ya? Acá voy a tener mi opción 2, opción 3, ¿ya? ¿Sí? ¿Cómo es lo que trabaja un arreglo? Un arreglo en este caso lo va trabajando de acuerdo a al tipo de datos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo acá un int números, ¿ya? Yo acá tendría 1, 2, 3, ¿cierto? ¿Ya? ¿Se acuerdan eso? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer el checkbox en este caso? Lo va a trabajar con un arreglo. Ojo que eso de acá es un arreglo unidimensional. Si nosotros queremos hablar de una matriz o un arreglo bidimensional, el arreglo bidimensional, por ejemplo, si es de números, se ve de esta forma. ¿Ya? Sí, y eso sería un solo arreglo. Entonces acá nosotros tenemos filas y columnas. ¿Ya? Eso significa que nosotros acá tenemos desde la fila 0, 1, 2 y la columna 0, 1, 2 y la fila 0 y 1. Ahí ya tenemos dos filas con tres columnas, ¿cierto? ¿Ya? ¿Recuerdan eso? Ya. Lo que nos importa hasta ahora es trabajar con lo que sería las opciones, lo que sería el arreglo de strings. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Ya? Con matrices no vamos a trabajar aún. ¿Ya? Entonces, bueno, a estricto rigor, esto de acá sería Estos serían las opciones y esto sería el arreglo. Y el arreglo solamente consta de columnas, no consta de filas. O bien, si es que lo vemos hacia abajo, constaría solamente de filas. Pero, ¿hasta ahí les queda alguna duda? A mí ninguna, profe. Ya. Ok. Entonces, acá en las opciones, nosotros vamos a capturar las opciones que vamos a sacar desde el checkbox. ¿Ya? Pero en este caso, si se dan cuenta, igual vamos a utilizar un request porque estoy solicitando, ¿cierto? ¿Ya? Pero acá vamos a utilizar este método, que es el get parameter values. Ya que en este caso estoy obteniendo el parámetro, ¿cuál es? Opción. Ese es el parámetro, ¿cierto? Ya, pero sus valores son estos. ¿Ya? Y en este caso dice parameter values. Está hablando en plural, significa que estamos obteniendo varios. ¿Ya? Entonces estamos obteniendo todos los valores de el parámetro OP. ¿Ya? De esa forma yo tengo capturado todos los valores. ¿Se entiende? ¿Ya? Y ojo que en este caso, ¿cuáles son los valores que se capturan? Los de OP. Los de OP, pero solo los que queden con el parámetro, solo los que estén como marcados como check. Eso significa que voy a capturar únicamente los que estén seleccionados, los que estén marcados. ¿Ya? Miren, por ejemplo, ya estos de acá no los voy a ocupar. Solamente vamos a ocupar solamente vamos a ocupar este parámetro. ¿Ya? Entonces en ese caso vamos a trabajar chequeados, claro. Todos los que estén chequeados. Ya todos los que estén marcados como chequeados. ¿Ya? Con la opción check. ¿Sí? Ya, ¿cómo vamos a continuar? Porque en este caso nosotros vamos a trabajar este valor
¿ya? Y nosotros lo que vamos a hacer es enviar esos datos y vamos a trabajar un for que pueda recorrer el arreglo y mostrarme cuáles son los parámetros que yo tengo seleccionados, ¿ya? Pero primero lo que primero tengo que validar acá para evitar errores, siempre, ¿ya? Es asegurarme, ¿ya? De qué valores voy a trabajar, de que si es que tengo seleccionado algo o no, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a saltar a una segunda línea de código, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos, o podemos trabajar esto aquí, ¿ya? Y podemos trabajar aquí mismo un if, ¿ya? ¿Sí? Si por ejemplo el arreglo opciones es distinto de null, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Ya, esto es lo que complica un poco esto es lo que complica un poco el uso de los scriptlets, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo acá necesito imprimir valores, ¿ya? Y por ejemplo, acá yo ya no tengo un printer, por ejemplo, como el otro que era un out.print, ¿ya? ¿Sí? Si se dan cuenta me está dando el error porque en el scriptlet no funciona de esa forma, ¿ya? En el scriptlet yo tendría que trabajarlo de esa forma, pero para ello yo tengo que darle un espacio al HTML de que me interprete los valores. Por ejemplo, esta línea de código va a terminar acá. Entonces acá yo voy a finalizar ese scriptlet. Esto es lo que yo les decía que lo complica. Es que, ¿qué pasa si yo no quiero seleccionar ninguno? Si yo no selecciono ninguno, a menos que tú les digas, tiene que seleccionar por lo menos uno. Pero ¿qué pasa si hay unas opciones en las que no se debe, que en las que no es necesario seleccionar algo? Hay varias opciones en las que se podría dejar como... Es que en este caso, en tema de género, tendrías que dejarlo como con un radio button. Porque de una u otra forma solo tienes que elegir uno. Aunque tengas una lista gigante, igual tienes que elegir uno. Ya sería seleccionar solo uno. Y tomando en consideración que hay muchas veces que se ponen prefiero no mencionar, tendrías que dejarlo eso como opción. También tendría que hacer si es que no. También tendrías que dejar algunos sin require. O a menos que le marques una opción de prefiero no mencionar. Que hoy en día están apareciendo bastante en esa opción. ¿Ya? Ya, mire. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a terminar esta línea de código. ¿Ya? Dejando finalizada esa línea de código, significa que el if no está terminado. Pero por lo tanto, ese if yo lo puedo terminar acá. Por ejemplo, ahí. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Que todo lo que esté acá va a aparecer únicamente con este if de acá. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría simplemente, por ejemplo, poner acá un H1, un H2 y pongo acá, pongámosle 3. Pongo acá opciones elegidas. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer entonces con esto? Si se dan cuenta, esto de acá es HTML. ¿Ya? Entonces lo que ocurre acá se va a ver solamente aparecido, o sea, solamente va a aparecer si es que tenemos este if. Ya, porque en el caso contrario van a empezar a aparecer desde acá abajo. O se va a saltar estas partes de línea, estas partes de código. ¿Ya? ¿Se entiende? Esto es lo que complica esto es lo que complica un poco el scriptlet. ¿Ya? Y acá donde vamos a ver un poco también del arreglo. ¿Ya?
Ahora, consulta para todos ustedes acá. ¿Ya? ¿Cómo recorre un arreglo? Con un for, ¿cierto? Con un for, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Con su índice, ¿cierto? Moviendo el índice. ¿Ya? Mira lo que voy a hacer acá. Si se dan cuenta, voy a hacer una combinación de HTML y Java, ¿ya? Eso es lo... Bueno, de hecho, eso es lo bonito de JCP en este aspecto, ya que tú puedes mezclar ambas. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a agregar esta etiqueta. Veamos. ¿Qué significa esa etiqueta? ¿Mm? ¿La etiqueta huele? ¿Ya? Exacto, bien. Como dijo Paula, es un listado. ¿Ya? Exacto. Entonces vamos a hacer un listado y dentro de este listado vamos a hacer el ciclo. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar de nuevo el código, ¿cierto? ¿Ya? Y vamos a trabajar acá el ciclo. ¿Ya? ¿Qué ciclo vamos a trabajar acá? Un ciclo for, ¿cierto? Ya tenemos dos formas de trabajar este ciclo. ¿Ya? Vamos a trabajar, por ejemplo, podemos trabajar el ciclo clásico, ¿cierto? ¿Ya? Y también tenemos otro que es el for, que también se lo voy a enseñar más adelante. ¿Ya? El for es un ciclo que trabaja directamente con los listados. ¿Ya? Entonces que acá lo tenemos, ese. ¿Han oído hablar de ese ciclo? Sí, se puede utilizar el length, pero ¿han visto ustedes ese tipo de ciclo? Por ejemplo, si se dan cuenta, acá yo tengo el... ¿No lo han visto? ¿Ustedes han visto el ciclo así? Ese. Ya. Este de acá, por ejemplo, va a trabajar así, ¿cierto? Y acá sería el opciones.length, ¿cierto? Y desde ahí van a ir trabajando. ¿Ya? ¿Sí? Ese es el clásico que conocen ya. Miren, ese mismo ciclo, ¿ya? Yo lo puedo trabajar así, ¿ya? Y acá en este caso, acá yo voy a poner, por ejemplo, OP, y acá vendría desde opciones. Lo podría trabajar así. Ah, ojo, acá no sería objeto, sino que acá sería un string OP, ¿ya? Miren, les voy a mostrar primero cómo funciona este de acá, ¿ya? Y después les voy a mostrar cómo funciona el de abajo, ¿ya? En el de abajo, este ciclo de acá funciona, por ejemplo, si yo quiero imprimir en Java, ¿cierto? O contar cuántos valores hay. Si se dan cuenta, acá yo quiero imprimir las opciones de adentro, tendría que sacar la impresión de los autores, ¿cierto? Basado en su índice, ¿ya? Acá abajo ya lo está haciendo y está contando también, pero acá este for es un for each, así se llama, por eso se le denomina como for, ¿ya? Es for each. ¿Qué significa for each? Por cada, ¿ya? Entonces esto de acá se basa de acuerdo en el tipo de datos del for, va del arreglo. Ya, si yo tengo acá un arreglo de strings, opciones, significa que acá cada opción que yo estoy trabajando es por cada, exacto. Entonces lo que estoy diciendo en este for es, por cada opción del tipo string, dentro de opciones, yo voy a ejecutar código. Por ejemplo, voy a imprimir OP y acá va a empezar por cada. Eso significa que cuando llegue al último valor, va a detener el ciclo. Es mucho más rápido que un for normal. ¿Ya? Pero miren, vamos a trabajar primero este mismo ejercicio con el for normal para que vayan recordando cómo era. ¿Ya? Y después vamos a trabajarlo con este ciclo. ¿Sí? Ya para que no pierda la costumbre. ¿Ya? Bien, miren. En este ciclo entonces vamos a trabajar y vamos a cortar acá el código y lo vamos a continuar acá también.
¿Ya? Ahora, ¿por qué cortamos acá y el ciclo acá? Porque acá nosotros necesitamos continuar con el ciclo for. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que es un poco complejo el scriptlet? Ya. Esto acá se lo estoy enseñando de esta forma porque después vamos a tener que mezclar los servlets con las respuestas en scriptlet. ¿Ya? Entonces necesitamos reforzar cómo trabajar el scriptlet. Si se dan cuenta, estoy trabajando código Java combinado con HTML. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer ese ciclo, ¿ya? Y vamos a agregar acá las etiquetas LI. ¿Para qué eran las etiquetas LI? Para dar formato a cada elemento dentro de la lista, ¿cierto? Porque acá yo tengo una lista, esta lista de acá. ¿Ya? Entonces, dentro de esta lista, nosotros vamos a imprimir los autores. Y acá, miren, para imprimir en Scriptlet es súper sencillo, para mostrar algún valor. Por ejemplo, yo voy a agregar igual y voy a imprimir lo que serían los autores. No quiero autores, no quiero las opciones. Opciones, ¿ya? Con su índice. ¿Ya? Y ahí estoy imprimiendo el listado de autores. De opciones, perdón. No, es que me estaba acordando, le estaba mencionando a ustedes que les voy a dejar un ejercicio de autores después. ¿Ya? Miren. Vamos a ejecutar y vamos a revisar al tiro todos los errores que pueden haber. ¿Vale? Ejecutar en Explorer. Bueno, en fin. Ya. Miren, si se dan cuenta, acá están las opciones. Y esos son los checkbox. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si yo coloco ahí, pongo enviar y miren, opciones elegidas, opción 1, opción 2, opción 3. Si yo pongo la opción 1 y 2 nomás, opción 1 y opción 2 solamente. Si pongo solamente la opción 1, ¿ya? Y si no pongo ninguna, no me muestra nada. ¿Ya? ¿Se entiende cómo funciona? ¿Ya? Y si se dieron cuenta, yo empecé a mezclar el HTML en esto. En la resolución de código lo empecé a mezclar con un poco de HTML. ¿Alguna duda ahí? No es difícil, es enredado, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, ¿por qué les enseño el scriptlet de esta forma? ¿Ya? Porque nosotros después, como les mencionaba, vamos a trabajar en servlet, ¿ya? Y en servlets, claro, y en servlet vamos a tener que devolver respuestas hacia el formulario y el formulario las tiene que comprender como scriptlet. Si comentas bien el código y sabes dónde están las líneas de separación, no, ni tanto, porque mira, si te das cuenta, a fin de cuentas, todo lo que está en HTML queda, si te das cuenta, no es que sea eso, sino que te mantiene las líneas de código abiertas acá y se separa solamente cuando necesita imprimir algo directamente en el... Sí, sí, el código es enredado, el scriptlet es súper enredado, ¿ya? Pero ojo que cuando lo trabajemos con servlet, ojo eso, que cuando trabajemos esto mismo, pero con servlet, ya no vamos a trabajar tanto código, ¿ya? Acá vamos a trabajar más que nada respuestas, ya solo interpretación de datos que se estén devolviendo. Pero ya podía bajar un poquito en ahí, que falta esa línea de código. Ujú. Ya, lo que me interesa en realidad es que puedan manejar, por ejemplo, estos códigos así. Eso mismo les iba a mostrar ahora. ¿Ya? Ese es el for, ¿cierto? ¿Ya? Miren, vamos a
trabajarlo después con el for each, o podríamos trabajarlo acá mismo. Pues miren, vamos a copiar esto y vamos a mostrar la lista para que después las vamos a comparar porque las dos listas van a ser iguales, ¿ya? Lo voy a imprimir dos veces, uno con la lista del for y vamos a imprimir acá abajo con una lista del for each, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Con el for each primero tenemos que trabajar el for each de esta forma, ¿ya? ¿Cómo se tabula rápidamente? Ustedes escriben fore y luego presionan el tab, ¿ya? Fore y tabulan, ¿ya? Ahora, ¿cómo les había dicho que funcionaba el for each? ¿Ya? ¿Cómo les había mencionado que funciona el for each? ¿Ya? ¿Qué tipo de datos tiene el for? ¿Va? ¿Qué tipo de datos tiene el arreglo? String, ¿cierto? Entonces va a ser por cada elemento string, ¿ya? Y le vamos a poner acá, por ejemplo, opción no le voy a poner, ¿ya? Y le agregamos un nombre. Eso significa que va a capturar desde opciones, exacto, desde opciones va a sacar una string y lo va a mantener en la variable OP que cree, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a imprimir OP nomás y listo, se acabó. Y queda así. Y listo. No tengo que seleccionar índice, no tengo que seleccionar nada. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo esta variable de acá es tomando los valores que están dentro de opciones. Entonces va a pasar el for, va a pasar primer valor que encuentra, lo va a almacenar acá en OP y va a imprimir. ¿Cierto? Se repite el ciclo. Segundo valor que encuentra, lo almacena acá y lo imprime. Tercer valor que encuentra, lo almacena acá y lo imprime. Así de simple trabaja este for. ¿Ya? Y miren, funciona exactamente igual. ¿Vieron? Funciona exactamente igual. ¿Ya? El for each funciona, eso sí, ¿cómo se llama? En temas en listados, en arreglos, ¿ya? ¿Sí? Pero ojo, no funciona en matrices, ¿ya? En pocas palabras, funciona en elementos de colección, ¿ya? Arreglos, array list, listas, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿Ya? Solo elementos de una dimensión, claro. O ya en elementos de colección, ¿ya? Les voy a... Un segundo. Voy a exportar esto. Porque tienes un punto y coma fuera del más más. Tienes i más más, coma. O i más más, punto y coma. Y una llave. Ah, no, espérate. Sí. Tienes i más más, punto coma y una llave. Y el for está escrito con llaves. Los for son con paréntesis. De ahí, espérate, dame un segundo. Te lo reemplazo al tiro. ¿Por qué te da error esto? Porque está terriblemente mal escrito. ¿Ya? Eso de ahí reemplázalo por... Creo que ahí debería estar bien. Ah, y el i tiene que ser igual. I igual. Sí. Ya te faltó un igual en el i también. I igual
O sea, y menor a opciones. Ah, no, pues ahí está. No, ahí está el menor, sí. No está bien. Menor a opciones.length y más. Sí, ahí está. Y después el otro, para imprimir. La línea para imprimir es así. Va así. Y para imprimir es con un igual. Y va sin el punto y coma. Y esa línea que te falta es eso. Ya tendrías que reemplazarlo así. ¿Ya? Escritorio, y estos son. Ya, eso es para dejárselos guardados. ¿Ya? Eso es para subirle el ejercicio. ¿Ya? Y miren, vamos a crear otro proyecto. ¿Ya? Les vamos a poner acá P31D. ¿Ya? Vamos a ver el mismo ejercicio, pero en un servlet. ¿Ya? Enviando la respuesta en un servlet. Ya que ya habíamos visto cómo trabajan los servlets, ustedes saben bien, pero vamos a trabajarlo para ver de forma más práctica cómo trabajar el arreglo, ¿cierto? ¿Ya? Ya, miren, ¿qué es lo que voy a trabajar acá? Por ejemplo, vamos a crear acá un formulario, ¿cierto? Pongámosle inmediatamente el action, ya que en este caso le podríamos poner ese action servlet y vamos a trabajar una selección de autores, ¿ya? Servlet autor le pongo, ¿ya? Vamos a agregar acá inmediatamente los inputs de checkbox, ¿ya? ¿Sí? Y lo vamos a trabajar de la misma forma. Por ejemplo, vamos a agregar el ID, autor, ¿cierto? Name, autor, ¿ya? ¿Sí? Ya. Vamos entonces a trabajar acá, vamos a copiar esto. Ya, y después le vamos a agregar su value, ¿ya? Estos acá son para agregar diferentes autores, por ejemplo, de libros, ¿cierto? Ya, por ejemplo, acá le vamos a agregar el value, ¿ya? Que en este caso acá tendríamos que poner el nombre completo si es que queremos capturar algo, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, podemos, no sé, trabajar con el nombre completo, si no vamos a trabajar con algunas abreviaciones. Por ejemplo, no sé, vamos a poner acá JRR Tolkien, ¿cierto? Y vamos a poner acá el salto de línea, ¿ya? Acá, por ejemplo, podríamos poner Margaret Weiss, ¿cierto? ¿Ya? Y acá podríamos poner value a, no sé, a Casey Hickman, ¿ya? ¿Sí? Entonces acá agregamos también el último input. El servlet directamente no se ejecuta, tú ejecutas el proyecto. Tienes que ejecutar el formulario. Ya, mira, ahora estamos trabajando con servlet, vamos a trabajar con servlet y ahí lo ejecutamos. ¿Ya? Value, enviar. Sí, sí, porque el index es el que se está comunicando con el servlet. ¿Ya? Bien. Ya, miren. Entonces esta es la forma que voy a trabajar los checkbox. ¿Ya? Entonces voy a tener acá checkbox autor, autor, autor. Tengo tres autores. ¿Ya? Ah, y acá obviamente no sabemos qué es lo que vamos a escribir acá, así que ahí vamos a poner entonces punto .jrr. Y acá vamos a poner Margaret Weiss. Y acá, si no me equivoco, ver. Acá vamos a poner, por ejemplo, era Tracy. Creo que se escribía así, creo que sí se escribía Tracy. Bueno,
Ya. Vamos a revisar esto acá. Nosotros lo vamos a enviar a un servlet que se va a llamar servlet autor, ¿cierto? Ya. Entonces recuerden que para crear el servlet, nosotros íbamos acá en el proyecto, íbamos a crear primero un package para mantener todo ordenado y le vamos a poner servlets, ¿cierto? Le vamos a dar finalizar y va a aparecer acá en los source package. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, el mismo. ¿Ya? Entonces acá vamos a dar new y vamos a crear un nuevo servlet. ¿Ya? Y le vamos a poner servlet autor. Así. ¿Ya? Y vamos a revisar bien que quede escrito esto de acá, que es el valor que nos interesa, ¿cierto? Y le damos finish. ¿Ya? Y acá nos queda marcado el servlet, ¿cierto? Nos queda listo el servlet, que si nosotros vemos el index acá, servlet autor, nos aseguramos de que esté escrito tal como nosotros creamos el servlet, ¿cierto? Que quede el mismo. ¿Ya? ¿Sí? Y vamos a ejecutar para ver si es que funciona el enlace. Ahí está. Ya, si ponemos enviar, ya. Si nos redirige al servlet. Independiente de lo que nosotros seleccionemos, nos redirige al servlet. ¿Sí? ¿Ya? Entonces acá en el servlet, ¿dónde vamos a trabajar? ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a borrar acá y vamos a trabajar con el mismo HTML de acá, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, acá podríamos quitar de esto de acá y podríamos poner listado de autores. Out.print, y acá podríamos trabajar, por ejemplo, li. Ah, no, pues ul, acá. Ya. ¿Cierto? Ahí nosotros tenemos la lista. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Ya, acá arriba, en este código, en esta parte del código, lo que vamos a hacer es recibir el listado. ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Mm? Con un string, y le vamos a poner acá autores, y recuerden que este string es un arreglo, ¿ya? Y acá vamos a request.getParameterValues, ¿y de dónde? De autor. ¿Ya? Ahí yo ya recibí el arreglo. ¿Por qué es de autor? Porque ese es el nombre del checkbox, o de los checkbox. Ya, por ejemplo, si yo tengo acá ese valor, recuerden que no me va a tomar este checkbox porque lo va a estar considerando un checkbox distinto, no del mismo grupo. ¿Ya? Acá recuerden que se agrupan de acuerdo a que tengan el mismo nombre. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Ya, entonces acá en el servlet, lo que vamos a hacer entonces son que los autores van a recibir el parámetro, ¿cierto? ¿Ya? Y es acá donde vamos a trabajar lo, el código. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es validar si es que los autores no están vacíos, ¿cierto? ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Porque si ponemos acá el else, podemos hacer inmediatamente, podemos imprimir inmediatamente que no se... Por ejemplo, acá podríamos poner un out.print y ponemos acá un h2 y ponemos
ningún autor. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, si seleccionamos, si ejecutamos, ya no se ha seleccionado ningún autor. ¿Ya? Y si ponemos, por ejemplo, uno, me va a decir que seleccione alguno, pero obviamente no lo he impreso. ¿Ya? Pero si no selecciono ninguno, no se ha seleccionado ningún autor. ¿Por qué? Por esta validación de acá. ¿Ya? Con esta validación de acá que estoy haciendo, ya voy a trabajar este if de acá, esta línea de código, siempre y cuando tenga la lista no esté vacía. ¿Ya? Entonces, claro, acá si los autores están, empiezo a imprimir la lista que estaba trabajando acá. Out.print. Y acá pongo li y concateno. Ah, obviamente tengo que trabajar el for antes de la lista, ¿cierto? Ya, miren, acá voy a trabajar ese for. Si se dan cuenta, inmediatamente me detecta la... ¿Ya? Entonces, por cada autor, dentro de la lista de autores, ya voy a imprimir acá una línea de una lista concatenando el autor, ¿cierto? Así. ¿Listo? Y ahí está trabajado con el for each. ¿Ya? Recuerden que el for each funciona únicamente con los arreglos, con las listas. ¿Ya? Entonces ya, si yo pongo enviar, no se ha seleccionado ninguno. Ahí se seleccionó Tolkien, Waze y Hickman. ¿Ya? Ahora ustedes recuerden que acá pueden hacer cualquier cantidad de cálculos y todo lo que se les ocurra. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Ya? Por ejemplo, out.print. Vamos a escribir acá. Vamos a poner, por ejemplo, una etiqueta A. ¿Recuerdan para qué eso? ¿Para qué esa etiqueta? Exacto. Le vamos a cambiar la etiqueta acá, le vamos a cambiar el formulario ahí, pero vamos a irnos a... Ya, ¿hasta ahí les queda alguna duda? ¿No? Vamos a revisar acá, vamos a cambiar este formulario, properties. Ah, tengo que cerrarlo acá. Vamos a cambiar a JCP. Ya, y vamos a revisar si es que no funciona bien el enlace. Enviar, volver. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí tengo un icono de volver. ¿Sí? Ya, hasta ahí muchachos. ¿Les queda alguna duda? ¿Confuso el código? Sí, sí, el código es medio confuso. ¿Ya? Acá les voy a mandar también el arreglo con Servlet. Ya se los envío ahora también. Consulta, ¿no les quedó alguna duda con el for y con el for each? Ojo que en la evaluación cualquiera de los dos va a estar correcto. No voy a evaluar directamente de que tengan que los obligo a utilizar un for o los obligo a utilizar un for each. ¿Puedes repetirlo del segundo for, por favor? ¿Este for? Sí. Ya, mira, este for funciona de la siguiente forma. Si te das cuenta, acá yo tengo el arreglo de autores, ¿cierto? Que este arreglo que está arriba. Es ese arreglo. ¿Cierto? Ya, aquí vamos a poner Sí. entonces captura de valores de
box en un arreglo. Ya. Tengo ese arreglo. Ya. Este arreglo es el que yo estoy evaluando acá. Aquí. Este es el for. ¿Ya? Por lo tanto, este string, autor de acá, estoy sacando valores de acá, de este listado. Entonces yo voy a decir, técnicamente lo que dice esto es, genero una variable llamada autor, ¿ya? Genero una variable llamada autor y almaceno el primer valor de la lista de autores. ¿Ya? Luego imprimo. ¿Qué va a pasar? Termina el ciclo ahí, va por el segundo. ¿Ya? La variable autor va a obtener ahora el segundo valor de la lista de autores. Imprimo. Luego el tercero, así hasta que la lista termine. ¿Ya? Porque esto de acá internamente funciona agregando un, si es que tiene siguiente. Si no tiene un valor siguiente, el ciclo finaliza totalmente. ¿Se entiende? Sí, La profe. evaluación creo que en 2 semanas más. Ya está en el calendario de pruebas. La evaluación ya está fijada. Ya, demos un minuto, muchachos. Sale que el 12 de abril, profe. Ya, y eso es en 2 semanas más, ¿o no? 3. Todo 3 semanas. 2 semanas más. Scriptlet y servlet. ¿El jueves qué fecha es? ¿Por qué es feriado el jueves? ¿O debería ser feriado? Por Semana Santa, creo. Ah, pero yo creo que ese sería el viernes, porque el viernes sé que no hay clase. Ya. La evaluación, muchachos, la evaluación es simplemente un ejercicio. Se les pide un ejercicio en el cual ustedes van a tener que ver cómo marcarlo con... es bastante guiado el ejercicio. ¿Ya? Sí, es bastante guiado. Ya les van a dar un ejercicio, les van a decir qué es lo que tiene que tener en el servlet, qué es lo que tiene que tener los scriptlets, qué es lo que tiene que tener el formulario. De hecho, creo que sí, los formularios ya vienen diseñados, ustedes tienen que trabajar solo el código. Ya viene el HTML, ustedes tienen que empezar a meterle los scriptlets y los servlets. ¿Ya? Ya miren, espérense, voy a dejar de grabar acá un momento.